Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí el ejercicio 3 de la opción A de junio del año 2017 para química. En él nos dicen que utilizando los datos de potenciales de reducción que aparecen en el ejercicio, intentemos solventar cada uno de estos tres apartados. Básicamente, lo que tenemos que hacer cuando llegamos a un ejercicio en el que nos ofrecen los potenciales de reducción es, lo primero de todo, comenzar estableciendo una escala de potenciales. Recordar que el potencial cero se le asignaba al hidrógeno como referencia y los elementos que se encontraban por encima del hidrógeno tenían más facilidad para reducirse que él, y los elementos que se encontraban debajo en la escala es que el hidrógeno tenía más facilidad para reducirse que ellos. Algo que tenemos que tener muy claro es que cuando dos elementos se van a combinar formando una pila galvánica, para esta funcionar de forma espontánea siempre que la energía libre sea menor que cero. Y eso implica que el potencial de la pila va a ser mayor que cero. Fijaros, la energía libre en un proceso como este, en un proceso en el que estamos hablando de un trabajo de extracción, depende de la carga eléctrica que estemos y del potencial de la pila. El potencial de la pila siempre se establece como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Obviamente tenemos que recordar que la reducción se produce en el cátodo y que la oxidación se produce en el ánodo. En el primer ejercicio lo que nos dicen es que si el magnesio sólido podrá desplazar al plomo en disolución acuosa, al ion plomo. Por tanto, el plomo va a intentar reducirse hasta plomo sólido, por tanto va a estar en el cátodo. Y el magnesio, ojo, tendremos que usar la misma reacción pero invertida respecto a lo que tenemos aquí en el potencial, en la escala de reducción, de potencial estándar de reducción. Así el magnesio perdería dos electrones que se los proporcionaría el plomo para pasar a ion magnesio. Lo que nos están pidiendo es saber si este proceso va a ser espontáneo. Para saber si son espontáneos, nosotros lo que vamos a calcular es el potencial de la pila. Teniendo en cuenta que el potencial del cátodo, es decir, de reducción del plomo, es menos 0,125 y que el potencial del cátodo, del ánodo en este caso para el magnesio, es de menos 2,356, teniendo en cuenta también vamos a tener los dos signos negativos, el potencial de la pila me sale positivo. Y eso implica entonces que si el potencial de la pila es mayor que cero, la energía libre va a ser menor que cero y este proceso también será espontáneo. En el apartado B, lo que me dicen es que intente determinar si el va a reaccionar con una disolución 1 molar de ácido clorhídrico disolviéndose. En ese caso, lo que tenemos que tener claro es que los protones solo podrían participar en un proceso de reducción y en ese proceso formarían hidrógeno. Y el estaño solo podría participar en un proceso de oxidación en el que pierde electrones. Así que volveríamos a calcular el potencial de la pila para este proceso, teniendo en cuenta que para el hidrógeno, por ser el elemento de referencia, son 0 voltios, el potencial de esta pila me saldría también positivo y por tanto también se trata de un proceso espontáneo. En el apartado C da un poco más de miedo, ¿vale? Puesto que nos hablan de una reacción en una disolución ácida. Bien, pero la única forma en la que puede intervenir el anión sulfato oxidando al estaño es en un proceso en el que él se reduzca, es decir, en el que esté en el cátodo. Hay que recordar que en este tipo de procesos, en los cuales ocurrían en medio ácido, bueno, pues tendremos que añadir protones, aunque yo estoy convencido que si simplemente nosotros tenemos claro que va a actuar como cátodo y que en el potencial tenemos claro que va a ser el del cátodo, no tenemos que añadir estos protones en este apartado porque no es la misión el ajuste redox de estas semireacciones, ¿vale? Y en el ánodo lo que estaría ocurriendo es oxidación del estaño 2 a estaño 4, es decir, perdiendo otros dos electrones. Cuando calculamos el potencial para esta pila, aunque por muy poco, sigue saliendo positivo y por tanto también se trata de un proceso espontáneo. Como veis es un problema que intimida en principio, pero después se resuelve muy rápido. El secreto de este tipo de problemas es intentar y ordenar los potenciales de reducción siempre y tener claro que la sustancia que se encuentra más arriba en la escala de potencial tiene más facilidad para reducirse que cualquiera de las que se encuentra inmediatamente por debajo de ella. Venga, eso es todo. Nos vemos. Mucho ánimo.